Damos ahora sí la palabra al diputado don Sergio Ojeda Uribe. Diputado, tiene la palabra. Señor presidente, es posible que nuestro homenajeado esté viendo este canal de la Cámara y es por ello que me voy a dirigir a él personalmente en este homenaje que ha sido solicitado por nuestra bancada, la Democracia Cristiana. Saludo al padre José Aldunate Lyon, gran defensor de los derechos humanos, sacerdote consecuente con las ideas cristianas, símbolo de la concreción de la justicia, poseedor de principios y de doctrinas que dignifican al ser humano en su dimensión suprema, más profunda, en lo político, en lo social y en lo espiritual y moral. Padre José, es usted un santo, un luchador en tiempos difíciles, donde puso su vida por la defensa de su pueblo querido, por la libertad contra la opresión, en la protección de sus obreros a los que se entregó por entero. Era él, como lo definieron, una bajista, como definiendo o como interpretando una persona que naciendo en una noble cuna sigue el ejemplo de Cristo y se va a vivir entre los más pobres de los más pobres. Nació el 5 de junio de 1917 en Santiago de Chile. Sus padres Adriana Lyon Lynch y Carlos Aldunate Errázuriz. Sus hermanos Carlos, María y Pelaya. De una familia acomodada, aristócrata, que pudo conducirlo a una vida más fácil y placentera, pero que sin embargo caminó por una vereda distinta, distanciándose cada vez más de la indiferencia, el personalismo, de la comodidad y el egoísmo propio de esas épocas. Eligió el sufrimiento del pueblo, su lucha, la denuncia, y su pensamiento y su riqueza intelectual y espiritual del que usted está y estaba dotado, lo pusieron al servicio de los pobres, de los indefensos, de los perseguidos, de los excluidos y discriminados. Tuvo al comienzo de su existencia momentos de profunda reflexión y de retiro espiritual que fueron determinantes para su convencimiento y conciencia de que el servicio para los demás era su verdadera vocación. Estas reflexiones terminaron por convencerlo a ingresar al sacerdocio, a la compañía de Jesús, leyendo la historia de los discípulos de San Francisco de Asís, los que andan por el mundo sin llevar nada, viviendo la limosna, hablando de la gente de Dios, como usted muy bien lo decía. Sus primeros votos como religioso los realizó el día 1 de abril de 1933, ingresando al noviciado en Chillán. El 1 de abril de 1935 tomó los votos como jesuita e ingresó a la Compañía de Jesús. Fue profesor en Antofagasta, se ordenó sacerdote el 23 de diciembre de 1946 en San Miguel, Buenos Aires. Recorrió Europa para estudiar en Roma y Bélgica. Dominó el idioma inglés por su estadía desde niño en Inglaterra, con cuyo idioma pudo vincularse, contactarse y obtener conocimientos amplios del mundo. Estuvo al lado de otro gran santo, el padre Alberto Hurtado, por allá por el año 1950 hacia adelante, a quien apoyó en la acción sindical chilena, OSICH. Ahí comenzó a vincularse usted con los sindicatos y las organizaciones de obreros. Del padre Alberto Hurtado recogió dos mensajes que son para usted como dos verdaderos legados: la importancia de la justicia y la opción por los pobres. No hay virtud más sublime que la justicia y no hay mayor riqueza del alma que el estar con los pobres. Pasó a ser cura obrero y vivió con ellos. Estuvo en Calama, en Chuquicamata, en Concepción y tantos lugares más. Y definitivamente tomó la opción de hacerse obrero
y fue obrero, y se vistió de obrero, y vivió como obrero. Durante la dictadura tuvo una actuación trascendente, por decir valerosa, arriesgada y de mucho peligro. En esos tiempos fue director de la revista Mensaje. Tuvo al lado importantes sacerdotes que lucharon como usted, como José Correa, Mariano Puga y Roberto Polton. Adoptó la teología de la liberación, que consideró era la interpretación cabal del Concilio Vaticano II, como también era el cauce a través del cual usted concretaba sus acciones de lucha. En 1975, en plena dictadura, creó la revista No Podemos Callar, pero que posteriormente, debido a la persecución y amenazas, cambiaron de nombre y la llamaron Policarpo. Abrazó el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, nombre de aquel padre de familia que se inmoló en las puertas de la Catedral de Concepción en protesta por la detención y desaparición de sus hijos el 11 de noviembre del año 1983. El 1 de junio de este año, usted recibió del Instituto Nacional de Derechos Humanos el Premio Nacional de Derechos Humanos, máximo galardón en este tipo de materia. Premio que obtuvo en reconocimiento a su larga trayectoria como defensor y activista de los derechos fundamentales, especialmente durante la dictadura, promoviendo un rechazo a esta con la no violencia a las autoridades de la época. Quizá él no quisiera reconocimiento, quizá no esperara premios, solo tener la tranquilidad de haber contribuido a una lucha del que puede sentirse haber cumplido. Dijo una vez: más vale la eternidad que dura para siempre que ser feliz durante una existencia que dura tan poco. La vida pasa, la eternidad permanece. Pensamos que hoy, ante las actuales desigualdades sociales, debía también estar luchando y como un adulto mayor peleando férreamente para que estos tengan una larga vida, pero con bienestar y con dignidad. Estamos seguros que el padre José Aldunate, al contar con fuerzas suficientes, porque hoy día está muy debilitado y enfermo, estaría también al frente. Pero también pensamos que su pensamiento está con ellos y con los necesitados. Dijo una vez el padre José que los derechos humanos se atropellan cruelmente en las dictaduras, pero también en democracia se permite su atropello y violación. Y nosotros también parecemos concordar y decimos siempre casi lo mismo. Sacerdotes como él fueron asesinados, como Andrés Yarlán Purcell, otros que lucharon como él, como el cardenal Raúl Silva Enríquez, los sacerdotes José Rodríguez, Rafael Moroto, Mariano Puga, Alfonso Baeza, Esteban Gomucio, Sergio Torres, Enrique Moreno Laval, Ronaldo Muñoz, Manuel Donoso, Arnoldo Van der Ver, Gerardo Papen, José Pepe Gutiérrez y tantos más en provincia y regiones. Y también, ¿por qué no mencionar a las religiosas como Blanca Rengifo, Odile Laubet, Elena Chaín, Francisca Morales, María Cristina Lapeley, Carolina Mayer, María Inés Urrutia, Anita Gosen y tantas más? Hablar de José Aldunate es hablar de los últimos 40 años de nuestro país, es hablar de una luz de esperanza entre el sufrimiento que a muchas chilenas y chilenos les tocó vivir por pensar distinto, pero a la vez nos mostró el camino que debemos seguir, el de la entrega gratuita y desinteresada y de la convicción más profunda de que el ser humano y sus derechos como tales se deben tener siempre por delante, prioritariamente y sin matices ni condiciones. El padre Aldunate es un humanista que ha guiado su actuar basada en las enseñanzas de Cristo. Sin duda que nuestro homenajeado para nosotros es un ejemplo vivo de cómo debe comportarse el humanista cristiano.
sus obras y su acción tienen como centro siempre, única y exclusivamente, el ser humano. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado don Sergio Ojeda. Continuando con el homenaje que está rindiendo la Cámara al sacerdote don José Aldunate, le damos la palabra al diputado integrante de la bancada del Partido Socialista, diputado don Juan Luis Castro.